Estará listo en 15 minutos, dijo el pobre mecánico. El millonario se burló, pero luego se detuvo. El sol del mediodía golpeaba sin piedad el asfalto agrietado de la carretera federal mexicana, creando esas ilusiones ópticas que hacen que la carretera parezca derretirse en la distancia. Alonso Hernández golpeó el volante de su Range Rover negro de edición especial con creciente frustración. Sus nudillos se pusieron blancos por la presión. Las luces del salpicadero digital parpadeaban como estrellas moribundas en una galaxia que se desvanecía lentamente. Primero había sido la luz del motor, luego la de la temperatura. A continuación, todas las alertas se encendieron simultáneamente en una caótica sinfonía de advertencias que ella había ignorado con arrogancia durante los últimos 30 kilómetros. Su reunión con los inversores japoneses de Toyota comenzaba en exactamente 2 horas en las oficinas corporativas de Palanco, en Ciudad de México. Era la negociación más importante de su carrera. Había $400 millones en juego. La posibilidad de expandir Alonso International a los mercados asiáticos. La oportunidad de demostrarle a su padre que era capaz de llevar el imperio familiar a niveles nunca antes imaginados. Y allí estaba, varada en medio de la nada, rodeada de interminables campos de maíz que se mecían con la brisa cálida, vacas que la observaban con absoluta indiferencia desde detrás de vallas oxidadas, en el silencio ensordecedor de la profunda México que tanto despreciaba. Y Tana Alonso Hernández no estaba acostumbrada a que las cosas salieran mal desde que nació hace 30 años en el hospital privado más exclusivo de la Ciudad de México. Su vida había sido una sucesión perfectamente orquestada de éxitos programados. Educación en internados suizos, universidad en Colombia, MBA en Harvard, prácticas en Goldman Sachs, todo diseñado, todo planeado, todo comprado con el dinero infinito de la familia Alonso, propietaria del mayor imperio automovilístico de Latinoamérica. Cuando finalmente vio el cartel oxidado y descolorido que decía Ruiz Auto Repair, General Repairs, una risa amarga y cargada de ironía escapó de sus labios, pintados con el Chanel Rouge más caro. Las letras del cartel estaban tan descoloridas que apenas se podían leer. Alguien había intentado repintar algunas partes con un color que ni siquiera coincidía con el original. Era patético. ¿Qué podía esperar de un lugar como este? ¿Qué tipo de milagro podía hacer un mecánico de pueblo con un vehículo que costaba más de lo que ese hombre probablemente ganaría en toda su vida? El todoterreno tosió por última vez como un animal moribundo, exhalando su último aliento antes de detenerse por completo frente a un taller que parecía sacado directamente de los años 80. Las paredes de ladrillo rojo descascarillado mostraban manchas oscuras de humedad acumuladas durante décadas y charcos permanentes de aceite que habían penetrado tan profundamente en el material que se habían convertido en parte de la propia estructura. Herramientas oxidadas colgaban de clavos torcidos y cables eléctricos expuestos. Un calendario de hacía 3 años seguía pegado a la pared, mostrando la imagen de una mujer en bikini junto a un Chevrolet clásico. El penetrante olor a gasolina rancia, grasa quemada y aceite viejo impregnaba el aire caliente como una niebla invisible pero omnipresente. Y Tana salió de su vehículo con movimientos deliberadamente lentos, como si el mero hecho de tocar ese lugar pudiera contaminarla. Sus zapatos Louis Vuitton de 12 centímetros que le habían costado $1,000 en una boutique de Rodeo Drive se hundieron ligeramente en la suciedad mezclada con residuos de aceite y grasa del suelo. Sentía náuseas. Arrugó su nariz perfectamente operada con visible disgusto mientras buscaba en su bolso Hermes Birkin de $50,000 un pañuelo para cubrirse la boca. El calor era insoportable. Su blusa de seda blanca de Giorgio Armani ya empezaba a pegarse incómodamente a su espalda con el sudor. «Hola, ¿hay alguien aquí?», gritó impaciente, con una voz cargada de esa arrogancia innata que solo el dinero y los privilegios pueden cultivar a lo largo de generaciones. «Necesito ayuda inmediatamente». Desde las sombras más profundas del taller, donde la luz del sol no se atrevía a penetrar, emergió lentamente una figura. Un hombre de unos 35 años, quizás un poco mayor,
con esa edad indefinida de las personas que han trabajado demasiado y durante demasiado tiempo bajo el implacable sol. Su mono azul marino estaba tan manchado de grasa negra, aceite de motor, líquido de transmisión y suciedad acumulada que parecía un lienzo abstracto pintado por algún artista torturado. Las manchas formaban patrones caóticos que contaban la historia de 1000 reparaciones, 1000 días de trabajo honesto, 1000 momentos de agotador esfuerzo físico. Damián Ruiz Garza se limpió las manos con un trapo aún más sucio que sus palmas callosas y agrietadas. Sus dedos mostraban cicatrices de viejos cortes, quemaduras de metal caliente, moretones permanentes de herramientas que se habían resbalado. Sus ojos marrones oscuros, profundos como pozos de agua en el desierto, estudiaban a la mujer que tenía delante con una compleja mezcla de cansancio existencial, resignación y algo más. Algo que no podía identificar en ese momento, pero que la hacía sentir inexplicablemente incómoda. «Buenas tardes, señorita», dijo con voz tranquila, casi resignada, con ese auténtico acento mexicano que Itana había aprendido a considerar inferior durante sus años en las universidades estadounidenses. «¿En qué puedo ayudarla hoy?», señaló su Range Rover con un gesto dramático y exagerado, como si el vehículo fuera un niño enfermo que requiriera atención médica de urgencia. «Mi coche se ha averiado», declaró, como si anunciara una tragedia nacional. «Necesito que lo repare ahora mismo, en este preciso instante. Tengo una reunión absolutamente crucial en Ciudad de México y no puedo, bajo ninguna circunstancia, perder el tiempo». Hizo una pausa mientras miraba alrededor del taller con un desprecio apenas disimulado, con el labio superior ligeramente curvado en una expresión de disgusto. «En un lugar como este, así que necesito que trabaje rápido, muy rápido. ¿Entiendes?». Damien se dirigió hacia el vehículo sin decir una sola palabra, sin mostrar ninguna reacción ante el tono condescendiente de la mujer. Sus gastadas botas de trabajo, con las suelas separadas del cuero en algunos lugares, dejaban huellas de polvo y aceite en el suelo de hormigón manchado. Abrió el capó con movimientos precisos y económicos, como un cirujano cardiovascular que sabe exactamente dónde hacer la incisión para llegar al corazón sin causar daños innecesarios. El motor aún echaba un poco de humo, y el intenso calor distorsionaba el aire sobre las brillantes y costosas piezas metálicas. Se inclinó sobre el motor con la cabeza parcialmente desaparecida entre los raíles mecánicos del vehículo. Escuchó, observó, tocó cables y mangueras con dedos expertos que conocían todos los secretos que un motor podía guardar. Cada susurro que podía hacer una pieza defectuosa, cada vibración que indicaba un problema específico. Era como ver a un médico examinando a un paciente. Pero este médico no tenía títulos universitarios enmarcados en elegantes paredes. Solo tenía años de experiencia, manos expertas y profundos conocimientos adquiridos a través del trabajo duro. Atana lo observaba con los brazos cruzados sobre el pecho, golpeando el suelo con el talón en un ritmo impaciente que marcaba cada segundo perdido. El sol quemaba su pálida piel, que ella protegía meticulosamente con costosos tratamientos en exclusivos spas de Beverly Hills, cremas importadas de Suiza que costaban $500 el frasco y sesiones mensuales de láser que garantizaban que ni una sola mancha de la edad se atreviera a aparecer en su rostro perfecto. Su iPhone de última generación vibraba constantemente en su bolso. Mensajes de su asistente personal preguntándole dónde estaba. Correos electrónicos de abogados revisando contratos. Llamadas perdidas de su padre exigiendo novedades. Pero ella lo ignoraba todo, demasiado molesta, demasiado frustrada por estar atrapada en este lugar olvidado por Dios y la civilización. Tras exactamente 5 minutos de silencio absoluto, solo interrumpido por el zumbido lejano de los insectos en los campos de maíz y el ocasional sonido metálico de las herramientas al tocar el metal, Damien cerró el capó con suavidad, casi con ternura, y se limpió las manos una vez más con el trapo inútil que solo redistribuía la grasa en lugar de eliminarla. Es el sensor de flujo de aire y una manguera del sistema de refrigeración que reventó por exceso de presión, explicó con calma profesional, con voz desprovista de emoción. Probablemente llevaba días mostrando síntomas leves que usted ignoró.
La manguera está completamente destruida y el sensor quemado. Tengo las piezas de repuesto aquí en mi inventario. Son piezas universales de alta calidad que funcionan perfectamente en su modelo. Estará listo en exactamente 15 minutos. El silencio que siguió fue tan denso y pesado que parecía tener sustancia física. Los pájaros dejaron de cantar. El viento se detuvo. Incluso el zumbido de los insectos pareció desvanecerse. Entonces, como una tormenta, rompiendo finalmente el silencio tras días de cielos nublados, comenzó a reír. No era una risa educada o discreta, del tipo que las mujeres de la alta sociedad prenden en las clases de etiqueta. Era una carcajada abierta, cruel y despiadada, cargada de todo el clasismo y la arrogancia que 30 años de privilegios absolutos pueden cultivar en un alma. Una risa que resonó entre las paredes ruinosas del taller como el chasquido de un látigo contra la carne desnuda. Se quitó las gafas de sol Chanel de edición limitada para mirarlo directamente a los ojos. Y en su mirada verde esmeralda había tanto desprecio, tanto veneno concentrado, que Damien sintió algo en el pecho que se contraía dolorosamente, como un puño apretándole el corazón. 15 minutos, repitió entre risas que le hacían temblar los hombros. ¿Me estás diciendo que tú, un mecánico de pueblo, un hombre que trabaja en este... Buscó la palabra más ofensiva que pudo encontrar. Este basurero va a arreglar en 15 minutos lo que los mecánicos certificados de la agencia oficial de Range Rover, con todas sus computadoras de diagnóstico de última generación y herramientas especializadas que cuestan más que todo este taller, ¿no pudieron siquiera diagnosticar correctamente en 3 días completos? Por favor, no me haga reír más de lo que ya lo estoy haciendo, señorita. Solo le estoy diciendo la verdad sobre este lugar. Lo interrumpió abruptamente, señalando con un gesto teatral de su brazo. Mírese a sí mismo. ¿De verdad espera que le confíe mi Range Rover? Un vehículo que cuesta $100,000 y que tiene una tecnología más avanzada que la que probablemente haya visto en toda su vida. A alguien que trabaja en un taller que, literalmente, parece a punto de derrumbarse con la próxima ráfaga de viento fuerte. A alguien que ni siquiera puede mantener limpios sus monos de trabajo. A alguien cuyas herramientas parecen sacadas de un museo de antigüedades. Damian bajó lentamente la mirada hacia su mono de trabajo. Esa prenda azul marino, manchada con las historias viscosas y permanentes de 1000 reparaciones exitosas. 1000 días de trabajo honesto bajo un sol que quemaba sin piedad. 1000 momentos en los que había ayudado a personas desamparadas, exactamente como lo estaba ahora esa mujer arrogante. Sus manos, ásperas como el papel de lija por años de fricción contra el metal, y las herramientas, marcadas por cicatrices que formaban un mapa de su vida laboral, se cerraron involuntariamente en puños apretados. Sus nudillos se pusieron blancos. Las venas se le marcaban bajo la piel bronceada. Pero no dijo nada. No la insultó. No se defendió. Solo la miró con esos ojos oscuros que contenían un océano infinito de historias no contadas de dolor silencioso, de dignidad inquebrantable a pesar de la pobreza y el desprecio. Y fue precisamente en ese momento tenso, cargado de electricidad emocional, en ese instante preciso, congelado en el tiempo, cuando Itana vio algo que la hizo detenerse bruscamente. Su risa se apagó como una vela que se consume hasta desaparecer. Había algo inquietante en la forma en que él la miraba, algo extrañamente familiar en la profunda y antigua tristeza de sus ojos, algo en la fuerte línea de su mandíbula cuadrada, algo en la inclinación específica de su cabeza cuando pensaba, algo que desencadenó un recuerdo borroso y lejano en lo más profundo de su mente, como una fotografía descolorida que alguien encuentra en el fondo de un cajón olvidado. ¿Nos conocemos de algún sitio?, preguntó de repente, con la voz despojada de parte de su arrogancia habitual, estudiando su rostro con nueva intensidad. Tu rostro me resulta familiar. Damian apartó la mirada hacia el horizonte lejano, donde los interminables campos de maíz se mecían hipnóticamente con la cálida brisa de la tarde. Una sonrisa amarga, cargada de cruel ironía y dolor mal disimulado, cruzó lentamente sus labios agrietados, secos por años de exposición al implacable sol. No, señorita Alonso,
respondió con una voz que temblaba de forma apenas perceptible, como un cable a punto de romperse por exceso de tensión. Definitivamente usted no me conoce. Nunca me ha visto. Ni siquiera sabe que existo. Pero yo sé perfectamente quién es usted. Lo sé todo sobre usted. Esas palabras cayeron entre ellos como pesadas piedras arrojadas a un pozo profundo y oscuro, creando ondas que se expandían en círculos cada vez más amplios. Atana sintió un extraño escalofrío recorriendo su espina dorsal a pesar del calor sofocante que hacía casi irrespirable el aire. Había algo inquietante en el tono de voz de este hombre, algo cargado de significado oculto en la forma específica en que pronunciaba esas palabras que despertaban en ella una inquietud primitiva, una premonición de que algo importante estaba a punto de revelarse, algo que cambiaría fundamentalmente su comprensión de la realidad. ¿Qué diablos quieres decir con eso?, preguntó ella, con un tono defensivo en la voz. ¿Me estás amenazando? ¿Eres algún tipo de acosador? Porque te juro que si lo eres. Damian negó con la cabeza lentamente, casi con tristeza. No es nada de eso, señorita. Es solo que... Hizo una larga pausa, como si estuviera reuniendo el valor para continuar. Tu vida y la mía están conectadas de una manera que nunca te has molestado en descubrir, de una manera que probablemente ni siquiera recuerdas. Porque para personas como tú, las personas como yo y mi familia somos invisibles. Solo existimos cuando nos necesitas. Desaparecemos cuando ya no somos útiles. Explícate ahora mismo, exigió Etana, sintiendo cómo el pánico comenzaba a subir lentamente por su garganta como una enredadera venenosa. ¿De qué estás hablando exactamente? Damien caminó lentamente hacia el oscuro interior del taller, con los hombros encorvados bajo el peso invisible pero aplastante de algo que había llevado durante años. Se detuvo en el umbral de la sombra y la luz, de espaldas a ella, y cuando habló, su voz sonó como si viniera de muy lejos, de un lugar de dolor tan profundo que las palabras apenas podían expresarlo. Alonso Hernández comenzó, y el uso de su nombre completo sin título honorífico la sorprendió. Hija única de Rodrigo Alonso Mendoza y Gabriela Hernández de Alonso, heredera directa del Imperio Automovilístico Internacional Alonso, valorado en aproximadamente $2.000 millones, cumplió 30 años el 20 de marzo de este mismo año, hace exactamente 8 meses y 2 días. Estudió primaria en la Escuela Suiza de Ciudad de México, secundaria en el Instituto Americano, bachillerato en la Academia Británica, Universidad en Columbia, Nueva York, especialización en Administración de Empresas con Honores, MBA en la Escuela de Negocios de Harvard, prácticas profesionales en Goldman Sachs. Actualmente vive sola en un ático de 400 metros cuadrados en Santa Fe, que costó $7 millones y tiene una vista panorámica de toda la ciudad. ¿Cómo sabes todo eso? Atana lo interrumpió con la voz elevándose varios tonos en un pánico creciente. ¿Quién demonios eres tú? ¿Cómo tienes acceso a información tan personal y detallada sobre mi vida? Damian finalmente se volvió lentamente, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, con años acumulados de dolor reprimido, con un sufrimiento tan profundo que amenazaba con desbordarse como una presa a punto de romperse. Soy el hijo de Rosa María Ruiz Garza, dijo con voz quebrada. Cada palabra le costaba un esfuerzo visible. La mujer que trabajó fielmente durante 25 años consecutivos como empleada interna en la mansión principal de tus padres en Las Lis. La mujer que te crió a ti y a tu hermano mayor Leonardo como si fuerais sus propios hijos. La mujer que dedicó las mejores décadas de su vida a alimentarte, limpiarte, curarte las rodillas raspadas, secarte las lágrimas y escuchar tus problemas adolescentes. La mujer que sacrificó a su propia familia por la tuya. La mujer que murió hace exactamente 3 años, 2 meses y 14 días, completamente sola en un hospital público de tercera categoría, sin vosotros, los hijos a los que había querido como propios durante un cuarto de siglo. Sin visitarla ni una sola vez en sus últimas semanas de agonía, sin asistir a su funeral, sin enviar flores, sin preguntar qué le había pasado. El mundo de Itana se detuvo por completo.
El ruido del viento en el maíz se desvaneció. El zumbido lejano de los insectos se desvaneció. Los latidos de su propio corazón se volvieron ensordecedores en sus oídos. Rosa María. ¿Cómo pudo olvidar ese nombre? ¿Cómo pudo borrar de su memoria a la persona que había sido más madre para ella que su propia madre biológica? Rosa María, la mujer con una sonrisa siempre cálida, que le preparaba chocolate caliente con canela cuando Itana tenía pesadillas terribles, que le curaba las rodillas raspadas con suaves besos y tiritas decoradas con dibujos de princesas, que le cantaba canciones de cuna tradicionales mexicanas cuando sus padres estaban demasiado ocupados construyendo su imperio como para darse cuenta de que su hija necesitaba atención, que le enseñó a hacerse trenzas francesas y le contaba historias de su ciudad natal, Oaxaca, que cocinaba el mole más delicioso que Itana había probado en su vida, la que la consolaba cuando los niños crueles de la escuela se burlaban de ella, la que celebraba cada uno de sus logros como si fueran propios. Rosa María, susurró Virdana, el nombre saliendo de sus labios como una oración olvidada durante demasiado tiempo, como un pecado finalmente confesado. Ella era mi madre, completó Damián, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas manchadas de grasa, dejando huellas limpias en su piel bronceada. Mi madre, que literalmente se rompió la espalda trabajando 12, 14, a veces 16 horas al día para poder enviarme suficiente dinero para la escuela. Mi madre, que nunca se quejó ni una sola vez cuando tuvo que perderse mis partidos de fútbol del instituto porque sus jefes millonarios necesitaban que organizara una cena de negocios de última hora. Mi madre, que no pudo asistir a mi graduación del instituto porque tú decidiste ese mismo día hacer un viaje familiar sorpresa a Cancún y ella tuvo que acompañarte. Mi madre, que murió completamente sola, sin nadie que le cogiera la mano, en la saturada sala de urgencias de un hospital público donde ni siquiera había camas disponibles porque no tenía dinero para pagar un hospital privado decente. Mientras tú, la familia a la que había servido durante un cuarto de siglo, celebraba el 60 cumpleaños de tu padre en un yate de lujo anclado en las cristalinas aguas del Caribe. Cada palabra era una daga afilada que se clavaba profundamente en el pecho de Itana. Cada revelación era una bofetada que le hacía arder la cara de vergüenza. Los recuerdos comenzaron a agolparse en su mente como un río embravecido, rompiendo finalmente una débil presa. Rosa María enseñándole pacientemente a atarse los zapatos cuando tenía 5 años. Rosa María cantando las mañanas cada cumpleaños con esa dulce voz desafinada. Rosa María con su delantal blanco, siempre inmaculadamente limpio. Sus manos ásperas de tanto lavar y fregar, pero increíblemente suaves al peinarle el pelo. Rosa María preparándole cada mañana la fiambrera para el colegio con pequeñas notas de amor escritas en servilletas. Rosa María esperándola hasta tarde cuando era adolescente y salía de fiesta, asegurándose de que llegaba a casa sana y salva. No sabía que había fallecido, murmuró Itana, sintiendo que sus piernas comenzaban a temblar violentamente, amenazando con ceder. Nadie me dijo absolutamente nada. Estaba en Nueva York cerrando un trato. ¿Y de verdad crees que eso importa? La voz de Damian subió considerablemente de tono. Años y años de resentimiento acumulado, de dolor guardado, de rabia contenida que finalmente salía a la superficie como la lava de un volcán que había estado inactivo durante demasiado tiempo. ¿Crees que estar ocupado justifica abandonar por completo a alguien que literalmente dedicó toda su vida a cuidarte? Trabajó para tu familia desde que yo tenía solo 10 años. 25 años completos de su existencia, señorita Alonso. 25 años viendo crecer a tus hijos, madurar, convertirse en adultos exitosos. Mientras su propio hijo la esperaba cada noche en una casa fría y vacía, preguntándose por qué su madre no podía estar en la obra de teatro del colegio, en su primera carrera de atletismo, en su quinto cumpleaños, que es tan importante en nuestra cultura. ¿Tienes idea de lo que es ser un niño y tener que compartir a tu madre con extraños ricos que pueden pagar generosamente por su tiempo, su energía, su amor? ¿Sabes lo que se siente al crecer sabiendo que eres la segunda prioridad de tu propia madre? No por su elección,
sino por una necesidad económica desesperada. Itana se desplomó contra la puerta de su Range Rover, con las piernas finalmente cediendo bajo el peso emocional de estas revelaciones. Las lágrimas comenzaron a brotar copiosamente de sus ojos, arrastrando consigo la máscara de pestañas importada de $200 que se había aplicado cuidadosamente esa mañana en su ático de cristal y acero con vistas al horizonte de la ciudad. Nunca se quejó, continuó Damian, con voz ahora más suave, pero no menos cargada de dolor. Ni una sola vez en 25 años. Siempre decía que, en el fondo, erais buenos chicos, que la tratabais con relativo respeto. Decía que vosotros, especialmente la señorita Itana, teníais un corazón genuinamente bondadoso oculto bajo toda esa educación de clase alta, bajo todas esas capas de privilegios. Le dije una y otra vez que estaba completamente loca, que solo la estabais utilizando como a todos los trabajadores domésticos, que para gente como vosotros, nosotros somos simplemente mano de obra reemplazable. Pero ella insistía obstinadamente en que algún día, cuando crecierais y maduraseis, finalmente comprenderíais el verdadero valor de personas como ella. Personas que lo dan todo sin esperar nada a cambio, excepto un salario miserable que apenas cubre la supervivencia. El silencio que siguió fue completamente diferente al anterior. Ya no era hostil ni incómodo. No era el silencio tenso de dos extraños enfrentados. Era el silencio sagrado y pesado del dolor compartido, de dos vidas que se habían cruzado trágicamente a través de una mujer que había amado a todos incondicionalmente a pesar de su propio sufrimiento constante. Era el silencio de las verdades dolorosas finalmente pronunciadas en voz alta. Era el silencio de la culpa que no se puede negar. ¿Por qué nunca la buscamos después de que se jubilara?, preguntó Itana en voz alta, más a sí misma que a Domión, mientras las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas perfectamente maquilladas. Después de 25 años de leal servicio, simplemente desapareció de nuestras vidas como si nunca hubiera existido, como si fuera un mueble viejo que ya no necesitábamos. ¿Cómo pudimos ser tan crueles, tan indiferentes? Porque para gente como vosotros, respondió Damien con amargura destilada a lo largo de los años. Las personas como nosotros somos completamente invisibles. Estamos físicamente presentes cuando nos necesitáis urgentemente. Desaparecemos convenientemente cuando ya no somos útiles para vuestras vidas privilegiadas. Somos parte de la decoración, parte del mobiliario. Nos pagáis, sí, pero nunca nos veis como seres humanos completos con nuestras propias vidas, nuestras propias familias, nuestros propios sueños, nuestro propio dolor. Mi madre murió creyendo firmemente que al menos había marcado una diferencia significativa en vuestras vidas. Su voz se quebró por completo. Deseo desesperadamente creer que tenía razón, que su sacrificio significó algo, que no fue completamente en vano. Se secó las lágrimas con el dorso tembloroso de la mano, manchando inevitablemente su blusa de seda blanca de Giorgio Armani de $1,500 con maquillaje líquido. Por primera vez en toda su vida adulta, en 30 años completos de existencia privilegiada, no le importó en absoluto manchar algo caro. Miró a Damián, lo miró de verdad por primera vez desde que había llegado, y vio en él los rasgos inconfundibles de Rosa María, los mismos ojos bondadosos a pesar del dolor acumulado, la misma inclinación característica de la cabeza cuando pensaba profundamente, la misma mandíbula firme, la misma dignidad inquebrantable a pesar de la pobreza aplastante. Lo siento, dijo finalmente, con una voz apenas audible, quebrada por la emoción. Sé perfectamente que esas palabras no significan absolutamente nada ahora, después de tanto tiempo. Pero las digo de todos modos porque son lo único que tengo. Lo siento muchísimo. Tienes toda la razón en todo. Fuimos unos completos egoístas, unos ingratos terribles. Tu madre nos dio tanto amor incondicional, tanto cuidado genuino, tanto de sí misma, y ni siquiera le preguntamos si estaba bien cuando se jubiló. Ni siquiera nos molestamos en mantenernos en contacto. Simplemente la borramos de nuestras vidas,
como si borráramos un archivo innecesario de un ordenador. Damian asintió lentamente, secándose las lágrimas con el mismo trapo sucio y grasiento que utilizaba para limpiar las piezas del motor, dejando manchas oscuras en su rostro que mezclaban aceite con lágrimas saladas. Mi madre dejó algo específicamente para ti, Boom, dijo tras un largo silencio cargado de significado. Lo guardó durante años, con la esperanza de poder dártelo algún día en persona. Pero ese día nunca llegó. Espera aquí un momento. Desapareció por completo en el interior oscuro y fresco del taller, dejando a Aitana completamente sola con sus pensamientos tortuosos y su abrumadora vergüenza. Miró a su alrededor con ojos completamente nuevos, como si lo viera por primera vez. Ya no veía un taller destartalado y sucio. Veía el honesto medio de vida de un hombre que probablemente trabajaba tan incansablemente como lo había hecho su madre toda su vida. Veía las herramientas antiguas organizadas meticulosamente, con cuidado a pesar de su evidente antigüedad. Veía el suelo barrido con diligencia, a pesar de las manchas de aceite permanentes e imposibles de eliminar, que se habían convertido en parte del hormigón. Veía la profunda dignidad que existe en la pobreza cuando esa pobreza es producto del trabajo honesto. Vio todo lo que había estado ciega durante 30 años. Damian regresó con cuidado, sosteniendo una vieja caja de zapatos descolorida, atada con una cinta rosa que alguna vez había sido brillante, pero que ahora estaba descolorida por el paso del tiempo. Se la entregó a Aitana con manos temblorosas, como si le entregara algo sagrado, una reliquia invaluable. Encontré esto escondido entre sus cosas más preciadas después de su muerte, explicó en voz baja. Tiene tu nombre escrito en la tapa. Creo que quería que lo tuvieras. Con los dedos temblando incontrolablemente por la emoción, Itana abrió la caja lentamente, casi con reverencia. Dentro había fotografías, docenas y docenas de ellas. Fotos de ella y su hermano Leonardo, cuando eran niños pequeños, sonriendo inocentemente junto a Rosa María en los jardines perfectamente cuidados de la mansión familiar. Imágenes de cumpleaños celebrados. Navidades llenas de regalos caros. Primeros días de colegio con uniformes nuevos. En todas las fotografías, absolutamente todas, Rosa María los miraba con tanto amor genuino, con tanto orgullo maternal, con tanta ternura, que Itana sintió físicamente cómo su corazón se partía literalmente en dos mitades dolorosas. Pero había algo más en el fondo de la caja. Cartas, docenas de cartas escritas cuidadosamente con la característica letra de Rosa María. Esa caligrafía impecable que había aprendido en las escuelas rurales de Oaxaca. Todas dirigidas a ella, pero nunca enviadas, nunca entregadas. Itana tomó la primera carta con manos temblorosas y comenzó a leer. Sami, querida y preciosa Itana, hoy has cumplido 10 años y te he visto soplar las velas de tu enorme tarta de 3 pisos como si estuvieras pidiendo el deseo más importante del mundo. Yo también he pedido un deseo en silencio. Que nunca pierdas esa chispa especial en tus ojos, esa bondad natural que te diferencia de otros niños ricos. El mundo te endurecerá inevitablemente. Hermosa niña de mi corazón, pero por favor, no dejes que te quite lo que te hace verdaderamente especial. Cogió otra carta fechada 5 años después. Itanita de mi alma, hoy te he visto discutir acaloradamente con tu padre, porque querías donar todas tus muñecas y juguetes viejos a los niños necesitados del orfanato municipal. Tu padre te dijo con firmeza que los Alonso no hacen parodias públicas porque da mala imagen. Pero vi cómo escondiste en secreto 3 enormes cajas de juguetes en el maletero de mi coche para que pudiera llevármelas sin que nadie se enterara. Ese es el corazón bondadoso que le pido a Dios cada día que proteja y cuide siempre, pase lo que pase. Otra escrita cuando Itana tenía 18 años. Mi pequeña, que ya no es tan pequeña, hoy te he visto llorar en tu habitación porque tu novio te ha dejado por otra chica. Quería entrar y consolarte como cuando eras pequeña, pero ahora ya eres casi una mujer, y sé que necesitas tu espacio, pero escuché todo lo que dijiste llorando sobre cómo te sientes presionada para ser perfecta todo el tiempo, sobre cómo temes decepcionar a tus padres, sobre cómo a veces solo quieres ser una persona normal
sin tanto dinero y tanta responsabilidad. Quiero que sepas que eres perfecta tal y como eres, con todas tus hermosas imperfecciones. El dinero no define tu valor. Tu corazón sí. A Ana leyó carta tras carta tras carta. Cada una era un testimonio conmovedor del amor absolutamente incondicional de una mujer que había visto en ella un potencial luminoso que ella misma había olvidado por completo, que había enterrado bajo capas y capas de cinismo adquirido y arrogancia aprendida. Lloró sin control hasta que no le quedaron más lágrimas que derramar, hasta que su perfecto maquillaje de $200 quedó reducido a un recuerdo manchado y borroso en su rostro hinchado. Ella te quería profundamente, dijo Damien en voz baja, con la voz cargada de emoción contenida. A pesar de todo, a pesar de la indiferencia de tu familia, a pesar de los sacrificios que tuvo que hacer, ella te amaba sinceramente como si fuera su propia sangre. Siempre decía que algún día recordarías quién eres realmente en tu esencia, más allá del dinero heredado y el apellido prestigioso. No merezco este amor, sollozó entre hipos. No merezco absolutamente nada de esto. Me convertí exactamente en lo que ella temía. Una mujer completamente vacía por dentro, arrogante, superficial, que mide el valor de las personas exclusivamente por su cuenta bancaria y su código postal. Aún puedes cambiar radicalmente, dijo Domian. Y por primera vez desde que se habían conocido hacía menos de una hora, su voz no contenía ni rastro de resentimiento, solo una esperanza genuina y frágil. Mi madre creía firmemente en las segundas oportunidades. Decía, nunca, absolutamente nunca, es demasiado tarde para ser quien realmente quieres ser, para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Y Tana miró a Damien con ojos completamente nuevos, como si lo viera por primera vez como un ser humano completo y no solo como un simple mecánico pobre. Vio la auténtica humildad en su postura ligeramente encorvada. Vio la profunda dignidad en su trabajo honesto. Vio el inmenso amor por su madre en cada palabra que pronunciaba. Y se dio cuenta de algo fundamental que la golpeó como un rayo. Este hombre, este ser humano literalmente cubierto de grasa negra y que vivía en la pobreza, era infinitamente más rico que ella, y que absolutamente todo lo que realmente importaba en la vida. «Déjame arreglar tu camión», dijo Damien de repente, rompiendo el momento cargado de emoción. «Estará listo en exactamente 15 minutos, tal y como te dije. Pero no porque quiera demostrar nada ni demostrar que tengo razón, sino porque es simplemente mi trabajo, y lo hago con orgullo profesional. Es exactamente lo que mi madre me enseñó desde que era pequeño. Haz absolutamente todo con excelencia y dedicación, por pequeño o insignificante que parezca». Ella asintió en silencio, completamente incapaz de articular palabras coherentes. Damien se puso a trabajar con movimientos eficientes y precisos, y ella lo observó en silencio. Reverendo vio cómo sus manos, a pesar de estar cubiertas de grasa negra permanente, se movían con la precisión absolutamente quirúrgica de un cirujano cardiovascular. Vio cómo le hablaba suavemente al motor, casi susurrando, como si las frías piezas metálicas pudieran realmente entender y responder a su amabilidad. Vio en cada uno de sus movimientos el mismo cuidado meticuloso, la misma atención obsesiva por los detalles que Rosa María ponía en cada tarea doméstica, por mundana o repetitiva que fuera, exactamente 15 minutos después, con una precisión casi militar. El motor rugió con fuerza, perfecto, suave, equilibrado, como si nunca hubiera tenido ningún problema mecánico. Damián cerró el capó con cuidado y se limpió las manos una vez más con el trapo eternamente sucio. «Está completamente listo», dijo simplemente, sin fanfarria ni arrogancia. «Puedes acudir a tu importantísima reunión en Ciudad de México sin problemas». Y Tana se acercó lentamente a él, rebuscando en su bolso laberíntico. Sacó su chequera de cuero italiano con sus iniciales grabadas en oro. «¿Cuánto te debo exactamente por la reparación?», preguntó. Damien la miró directamente a los ojos y negó con la cabeza con firmeza. «Nada en absoluto. Es un regalo totalmente gratuito en memoria de mi madre. Ella sin duda habría querido ayudarte sin cobrarte nada».
No, respondió Aitana con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. No puedo aceptarlo bajo ningún concepto. Por favor, Damian, déjame pagarte lo que corresponde. Déjame hacer al menos esto correctamente. Damian suspiró profundamente, pensativo. 300 pesos mexicanos, dijo finalmente. Es exactamente lo que cobro normalmente por este tipo específico de reparación a cualquier cliente. Miró la ridícula, casi insultante cifra de 300 pesos. Ella solía gastar más que eso en un solo café con leche en Starbucks. Sin embargo, para Damian, probablemente representaba el duro trabajo de mediodía bajo el sol abrasador. Con cuidado extendió un cheque por 500,000 pesos mexicanos y se lo entregó con mano temblorosa. No, dijo Damián inmediatamente, retrocediendo físicamente, como si el cheque fuera algo peligroso. No puedo aceptarlo, es demasiado, es completamente absurdo. No es caridad condescendiente, dijo Itana con nuevas lágrimas corriendo por sus mejillas. Es una deuda moral, una deuda que nunca podré pagar por completo en mi vida. No importa cuánto dinero te dé, tu madre dedicó 25 años completos de su única vida a cuidarnos, amarnos y criarnos. Y nunca, ni una sola vez, le dimos las gracias como se merecía. Por favor, déjame hacerlo. No por ti específicamente, sino por ella, por su memoria, por todo lo que sacrificó. Damian miró el cheque durante un largo rato. Luego miró a Itana directamente a los ojos, tratando de discernir si se trataba de algo genuino o solo de culpa temporal. Finalmente, asintió lentamente y lo tomó con manos que temblaban visiblemente. Hay otra cosa absolutamente importante, dijo Itana, sacando su iPhone de última generación. ¿Tienes otros sueños importantes además de mantener este taller en funcionamiento? ¿Algo que siempre hayas querido hacer desesperadamente, pero que no hayas podido debido a la falta total de recursos económicos? Damien se rió con amargura, una risa sin humor, real. Sueños, repitió como si la palabra fuera extranjera. Sí, solía tener muchos cuando era joven e ingenuo. Quería estudiar ingeniería mecánica automotriz en la UNAM, la Universidad Nacional. Había ganado una beca completa por méritos académicos. Pero cuando mi madre enfermó gravemente de cáncer, tuve que rechazar la beca para quedarme aquí, cuidarla día y noche y trabajar constantemente para pagar sus costosos medicamentos y tratamientos de quimioterapia que el seguro público no cubría. Ahora tengo 35 años. Definitivamente es demasiado tarde para esos sueños juveniles. Nunca, absolutamente nunca, es demasiado tarde para perseguir lo que realmente quieres, dijo Itana con creciente convicción, mientras sus dedos volaban sobre la pantalla táctil de su teléfono. Alonso International tiene un amplio programa de becas para adultos que quieren retomar sus estudios interrumpidos. Y, casualmente, soy precisamente yo quien aprueba personalmente todas las solicitudes finales. Teniendo en cuenta tus evidentes habilidades mecánicas y tu historia personal, creo sinceramente que eres exactamente el tipo de persona que estamos buscando desesperadamente. Señorita Itana, realmente no puedo. Sí, puedes y lo harás, le interrumpió con firmeza. Y lo harás sin discutir, no como un favor condescendiente por mi parte, sino porque es exactamente lo que te mereces por tus propios méritos. Es lo que tu madre hubiera querido ver. Es el sueño que tenía para ti. Damien se cubrió completamente la cara con sus manos grasientas y lloró abiertamente sin vergüenza. Lloró por todos los años irremediablemente perdidos, por los sueños dolorosamente pospuestos, por la madre extraordinaria que nunca vivió para verlos hacerse realidad. E Itana lloró con él. Dos seres humanos aparentemente extraños, pero profundamente unidos por el amor incondicional de una mujer absolutamente extraordinaria que les había enseñado, de maneras muy diferentes y a través de caminos opuestos, lo que realmente significaba ser rico en espíritu. Cuando Itana finalmente se subió a su Range Rover perfectamente reparado, ya no era ni remotamente la misma mujer arrogante que había llegado apenas 2 horas antes. Miró por el espejo retrovisor y vio a Damien de pie frente a su humilde taller, sosteniendo el cheque con incredulidad y mirando el cielo azul claro como si estuviera agradeciendo profundamente a alguien allá arriba. Su madre descansaba en paz. Sacó su teléfono
y con dedos temblorosos pero decididos, canceló por completo la crucial reunión con los inversores japoneses de Toyota. 400 millones de dólares podían esperar. Había algo infinitamente más importante, más urgente, más fundamental que hacer con su vida. 3 meses después, en un soleado día de diciembre, Etana estaba de pie, solemne, frente a la tumba de Rosa María Ruiz Garza, en un cementerio modesto, pero bien cuidado a las afueras de la ciudad. Ella misma había encargado una lápida de mármol rosa importada completamente nueva, con una inscripción cuidadosamente seleccionada que decía: Rosa María Ruiz Garza, una madre ejemplar para muchos, un ángel terrenal para todos los que la conocieron. A su lado estaba Damián, vestido con ropa nueva pero deliberadamente sencilla, nada ostentosa. En su mochila de estudiante llevaba los nuevos libros de texto para su primer semestre de Ingeniería Mecánica Automotriz en la UNAM. La beca completa que Itana le había conseguido cubría absolutamente todo. La matrícula completa, todos los libros necesarios, un pequeño pero digno apartamento cerca del campus universitario y una cantidad mensual para gastos de manutención. Creo sinceramente que estaría increíblemente orgullosa de los dos, dijo en voz baja, colocando flores frescas junto a la lápida. Ella siempre creyó firmemente en las segundas oportunidades, respondió Damián, arrodillándose para tocar la fría piedra con reverencia, y en que las personas pueden cambiar fundamentalmente si realmente lo desean. Había cambiado radicalmente. Había renunciado voluntariamente a la mitad de sus responsabilidades ejecutivas en Alonso International para dedicarse a tiempo completo al programa de becas, que había ampliado exponencialmente. Ahora ayudaba directamente a cientos de personas como Damien a perseguir sus sueños, pospuestos durante mucho tiempo por circunstancias económicas. Había vendido su pretencioso ático de 7 millones de dólares en Santa Fe y se había mudado a un apartamento mucho más modesto, donando toda la diferencia sustancial a causas educativas y programas de apoyo para hijos de trabajadores domésticos. Pero lo más importante, lo más transformador, era que por fin había aprendido a ver a las personas, a verlas realmente como seres humanos completos. No como empleados fungibles en una nómina, ni como nombres anónimos en una lista corporativa, sino como seres humanos con historias complejas, sueños válidos, familias que los necesitan, corazones que sienten tan profundamente como el suyo. ¿Sabes qué es lo más profundamente irónico de todo esto? Dijo mientras se alejaban lentamente del cementerio. Ese día transformador en el que me burlé de ti y tú dijiste con tanta confianza que estaría listo en 15 minutos. No solo reparaste mi costosa camioneta, reparaste fundamentalmente toda mi vida en exactamente 15 minutos. Me mostraste todo lo que había perdido al convertirme en quien era. Damian sonrió con sinceridad, esa sonrisa luminosa que ahora reconocía inmediatamente como idéntica a la de Rosa María. Mi madre solía decir constantemente que Dios obra de maneras absolutamente misteriosas. Quizás ese día en concreto no fue un simple accidente mecánico. Quizás era exactamente lo que ambos necesitábamos desesperadamente encontrar. 6 meses después, Itana organizó una gran ceremonia oficial en las instalaciones principales de Alonso International. Era la presentación pública del programa de becas Rosa María Ruiz, diseñado específica y exclusivamente para hijos de empleados domésticos, trabajadores del sector servicios y cualquier persona con bajos ingresos y potencial académico demostrable. Damian fue el primer becario oficial en graduarse con éxito del programa piloto. Durante su emotivo discurso inaugural, Itana contó la historia completa sin omitir nada. Habló extensamente de Rosa María, de su amor absolutamente incondicional, de cómo había criado con ternura a niños que no eran biológicamente suyos, mientras su propio hijo crecía solo esperándola cada noche. Habló con vergüenza de aquel día transformador en el taller, de cómo exactamente 15 minutos habían cambiado irreversiblemente el curso de su vida, y habló con pasión de la lección más importante que había aprendido.
que el verdadero valor de una persona no se mide por su abultada cuenta bancaria, sino por el tamaño de su corazón. No había ni un solo ojo seco en el auditorio corporativo de 500 personas. Los empleados que habían trabajado en silencio para la familia Alonso durante décadas lloraban abiertamente, algunos sollozando. Y Tana vio en sus diversos rostros los mismos rasgos dignos que había visto en Rosa María y Damián. Una dignidad inquebrantable, una esperanza resistente contra todo pronóstico y un profundo amor por el trabajo bien hecho, por invisible que sea. El programa creció exponencialmente año tras año. Cientos de hijos de trabajadores del sector servicios tenían ahora acceso real a una educación de calidad que antes era absolutamente imposible. Algunos se convirtieron en médicos que regresaron para servir a sus comunidades. Otros se convirtieron en ingenieros que desarrollaron tecnología accesible. Otros se dedicaron a la enseñanza y regresaron a las escuelas rurales para ayudar a más niños a escapar del ciclo de la pobreza. Domian se graduó con honores académicos en ingeniería mecánica automotriz y abrió su propia consultoría exitosa, especializada en hacer que la industria automotriz fuera más accesible económicamente para las personas de bajos ingresos. Pero nunca, absolutamente nunca, cerró el humilde taller original. Se había convertido en un poderoso símbolo, un recordatorio constante de dónde había comenzado y por qué hacía exactamente lo que hacía. En el 5º aniversario solemne de la muerte de Rosa María, Itana y Damian volvieron a visitar su tumba, pero esta vez no estaban solos. Les acompañaban 50 becarios del programa, todos ellos con flores frescas y cartas escritas a mano de agradecimiento a una mujer a la que nunca conocieron personalmente, pero cuyo extraordinario legado había cambiado irrevocablemente sus vidas. El legado de Rosa María Ruiz Garza no se medía en dinero acumulado o posesiones materiales. Se medía en vidas completamente transformadas, en lecciones aprendidas dolorosamente, en amor multiplicado exponencialmente. Y mientras Itana y Damián continuaban incansablemente su trabajo ampliando el programa cada año, ayudando a más familias necesitadas, creando más oportunidades donde antes no existían, ese poderoso legado seguía creciendo porque, al final, Rosa María tenía toda la razón en todo. Nunca es demasiado tarde para ser quien realmente quieres ser. Nunca es demasiado tarde para ver el valor inherente de los demás. Y nunca, absolutamente nunca, es demasiado tarde para que 15 minutos cambien absolutamente todo para siempre. 10 años después de ese día transformador en el taller, Itana Alonso Hernández se subió al escenario principal del Foro Internacional de Filantropía en Ginebra, Suiza. Había sido invitada como oradora principal para hablar sobre su revolucionario trabajo en la educación accesible. El programa de becas Rosa María Ruiz, que ahora opera en 12 países de América Latina, había beneficiado directamente a más de 100,000 estudiantes y había sido reconocido internacionalmente como un modelo ejemplar de auténtica responsabilidad social corporativa. Pero para Itana, las cifras eran secundarias. Lo que importaba eran las historias individuales. La joven que se convirtió en la primera doctora de su familia. El niño que diseñó sistemas de purificación de agua para comunidades rurales. La mujer que abrió una escuela gratuita en su ciudad natal. Damián estaba entre el público, ahora director de ingeniería de su propia empresa automovilística, que empleaba a cientos de personas y se especializaba en vehículos eléctricos accesibles para comunidades de bajos ingresos. Llevaba una pequeña fotografía de su madre en el bolsillo de su traje, como siempre hacía en ocasiones importantes. Cuando It terminó su discurso, recibió una ovación de pie que duró 5 minutos. Pero mientras bajaba del escenario, lo único en lo que podía pensar era en aquella tarde calurosa, aquel humilde taller, aquellos 15 minutos que lo habían cambiado todo. Esa noche, Itana y Damian cenaron juntos en un restaurante sencillo, recordando viejos tiempos. No necesitaban lugares lujosos para disfrutar de la compañía del otro. La profunda amistad que habían construido durante esos 10 años era más valiosa que cualquier comida gourmet. A veces me pregunto, ¿qué habría pasado si ese día tu camioneta no se hubiera averiado?, dijo Damián pensativo. Habría cerrado la negociación con Toyota, respondió ella. Habría ganado $400 millones.
habría continuado con mi vida exactamente igual, vacía y sin un propósito real. Hizo una pausa. Gracias a Dios, mi Range Rover se averió exactamente donde se averió. Damien levantó su copa de agua con gas. Por mi madre, dijo, que nos enseñó que el amor verdadero no conoce fronteras de clase social. Por Rosa María, respondió Itana, que me salvó de mí misma. Brindaron en silencio por dos almas que habían encontrado la redención en el recuerdo de una mujer extraordinaria. El taller original aún existía, conservado exactamente como estaba aquel día. Lo había comprado y convertido en un museo viviente, un lugar donde los jóvenes de bajos ingresos podían aprender mecánica automotriz de forma gratuita. En la pared principal colgaba un enorme retrato de Rosa María, sonriendo con esa calidez que había caracterizado cada momento de su vida. Debajo del retrato, una placa de bronce decía: Rosa María Ruiz Garza enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que se acumula, sino en lo que se da, que la dignidad no requiere dinero, que el amor no conoce clases sociales y que 15 minutos de honestidad pueden cambiar el mundo. Todos los graduados del programa de becas visitaban ese lugar antes de recibir su título. Era un recordatorio de dónde habían empezado, de por qué estaban donde estaban, de la mujer cuyo silencioso sacrificio había hecho posible sus sueños. Y cada vez que alguien visitaba el museo, se ponía en marcha ceremoniosamente el motor del Range Rover original de Itana, conservado en perfecto estado de funcionamiento, que rugía con la misma fuerza que aquel día. Porque algunos momentos son demasiado importantes para olvidarlos. Algunos encuentros son demasiado transformadores para ser una coincidencia. Y algunas personas, aunque ya no estén físicamente presentes, nunca mueren realmente mientras su amor siga cambiando vidas. Rosa María Ruiz Garza vivía en cada estudiante que recibía una beca, en cada familia que escapaba de la pobreza gracias a la educación, en cada acto de bondad que Itana realizaba a diario. En cada momento, Damián utilizó su éxito para ayudar a los demás. Su legado no era de piedra ni de metal, era de vidas transformadas, de esperanza renovada, de amor que se multiplica eternamente. Y todo había comenzado con 15 minutos en un humilde taller con un mecánico pobre que se atrevió a decir la verdad y con una mujer arrogante que finalmente tuvo el valor de escuchar. 15 minutos que lo cambiaron todo para siempre, sí.